Hola amigas y amigos, bienvenidos a este programa. Me gustaría ocuparme del tema de Frezania Thompson, que es una afroamericana que, según nos cuentan, ha fallecido recientemente en un accidente en el que ha sido arrollada por un tren, ¿no? En la ciudad de Navasota, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Nos ha mandado el tema una seguidora y desde aquí le agradecemos el detalle. Y desde un principio nos ha parecido extraño y lo hemos investigado y efectivamente parece que estamos ante una especie de SIOP, perdón, ante una especie de operación psicológica que yo creo que lo más interesante es que parece que está hecha como para otros MK Ultra, ¿no? En cierta manera también está hecha para la población en general, como vamos a ver, pero sobre todo para otros MK Ultra, ¿no? Por una serie de indicios que vamos a mostrar. Para empezar, si analizamos, digamos, dos de las fotos que más aparecen en los medios, el tema ha sido sacado en todos los grandes medios de desinformación y de estupidización de masas, y eso ya es un indicio de que estamos ante una operación, ¿no? Porque hay mucha gente que muere en el mundo diariamente por múltiples razones que no salen en los medios. Por lo tanto, cuando aparece un caso así de una chica joven, atractiva, no sé qué, enseguida hay que desconfiar y pensar que esto forma parte de uno de los lavados de cerebro de los medios de masas y de los medios de programación de masas, que es sobre todo de lo que me gustaría hablar hoy. Si comparamos las dos fotos principales, vemos que hay muchas diferencias, ¿no? Parece que han retocado una de ellas, la que aparece como la que más están utilizando en los medios. Le han tocado la cara, parece con Photoshop o con un programa de tratamiento de imágenes. Se la han puesto más clarita, ¿no? Más mulata, ¿no? Que sabemos que vende mejor, ¿no? En los medios. Y luego le han colocado como un cielo azul que parece que no es el de la otra foto, ¿no? Que le han puesto otro cielo azul, ¿no? De hecho, incluso se distingue algo parecido a unos chemtrails, ¿no? Que ya sabemos que también una de las estrategias que utilizan es, digamos, como que naturalicemos determinadas cosas y las demos como por normales. Es decir, hay toda una idea de naturalización y de normalización de toda una serie de cosas, y la misma mecánica se está utilizando con la pederastia, con el transgenerismo, con los chemtrails. Entonces van apareciendo en los medios de comunicación, en los libros escolares, en toda una serie de lugares, y parecen como lo más normal del mundo, y llega un momento en que los chemtrails ya son naturales, ¿vale? Esa es básicamente... Entonces, y además los suelen utilizar también en determinados lugares como esto, con una componente dramática, con una componente, siempre esta mecánica sacrificial, hierogámico sacrificial, o el deseo o la amenaza, para captar la atención, y lo que está en segundo plano, lo que está en la sombra, lo que está entre bastidores, no nos damos cuenta y nos la cuelan. Siempre utilizan estrategias parecidas. Entonces aquí lo de los chemtrails, aunque es una cosa en el fondo muy secundaria, a lo mejor fíjate por dónde, que nos está dando una clave para entender que también es una operación psicológica y que un tipo normal simplemente hubiera puesto un cielo azul o no hubiera cambiado el cielo. Pero si están cambiando el cielo y además nos están poniendo chemtrails, a lo mejor es que hay mucha más jugo del que parece, ¿no? Entonces, como ya digo, estas dos imágenes nos hacen pensar en que pues alguien ha querido manipular una imagen con una determinada intención, ¿no? Además, en los medios, sobre todo en la fuente primaria, que parece que es un artículo que publica un medio local, que es The Eagle, no sé si es del estado o de la misma ciudad de Navasota, ahí nos dicen que es la misma familia la que ha ofrecido esta imagen, ¿no? Nos dicen que es que era la primera vez que esta mujer se hacía participaba en una pose de modelos, que de hecho era una especie que era amateur, que se lo estaba haciendo un amigo de un amigo, porque ella quería ser modelo, ¿no? Fijaros que muchos de estos elementos ya los encontramos en otras operaciones psicológicas, ¿no? Supuestamente.
El caso de Diana Kerr igual, ¿no? Edad muy parecida, 18-19 años, quiere ser modelo, se ha hecho unas fotos de modelo en una agencia de modelo. Es decir, todo esto que de alguna manera yo creo que es un poco, en parte, todo supuestamente tapadera para encubrir lo que en realidad son operaciones hechas con gente que sabe de imagen y operaciones mediáticas, ¿no? De agencias de inteligencia y al mismo tiempo operaciones mediáticas que se inscriben en la lógica capitalista de los medios, etcétera. Y por otro lado, para atraer un poco y llenar de glamour morboso, como pasa siempre hay que cargar de sangre y de sangre sublimada, todo para cargar de glamour el mundo de la moda, el mundo de las estrellas, el mundo del cine, siempre la misma estrategia, ¿no? Entonces, otro elemento, otro indicio muy importante de que estamos ante una SIOP es que nos digan que quería ser modelo y que se estaba haciendo unas fotos de modelo. Y mira por dónde justamente se hacen las fotos en la vía del tren, pero no es que se las haga pasando el tren al lado, es que se coloca justamente en la vía del tren, ¿no? En la vía, ¿vale? O sea, esa idea del morbo, de buscar el peligro, etcétera, ¿no? Y mira por dónde que justo pasa el tren y pasan dos trenes además y la atropellan, ¿no? O sea, todo suena extremadamente a montaje de las mafias que hoy nos llevan al nuevo orden mundial con operaciones psicológicas, con programas de control mental, a esclavos MK Ultra, torturados, abusados de niños en rituales satánicos, ¿vale? Todo esto suena a lo mismo. De hecho, esta joven, en algunas fotos, se la ve en una foto muy claramente con su novio, o con el que nos dicen que es su novio, porque hay que desconfiar de todo lo que nos digan, en el que vemos claramente esa bizquera típica de los MK Ultra, ¿no? Que sabemos que se provoca con o bien directamente con tortura o con una especie de tortura a través de luces y de colores y de disociación de la vista, ¿no? Porque al final se trata de disociar los hemisferios cerebrales y a partir de ahí también disociar personalidades, ¿no? Que es la clave del MK Ultra. Entonces, otra vez bizquera MK Ultra, otro indicio importante, pero yo creo que lo más evidente de que estamos ante una SIOP es que justamente han utilizado el tema de la encrucijada, ¿no? El tema de la encrucijada es muy viejo, ¿no? Incluso podríamos remontarnos a la antigüedad, a los grandes mitos de la cultura occidental, ¿no? Está en Edipo el tema de la encrucijada, donde Edipo justamente asesina a su padre en una encrucijada, ¿no? Encrucijada en la que llega y se cruza con él. Los dos van en un carro de caballos y se cruzan en la encrucijada, entonces Edipo mata a su padre y no sé qué, ¿no? Y luego lo volvemos a encontrar también en el tema de Hércules, ¿no? También Hércules en la encrucijada es otro tema mítico muy utilizado como digo, en programación, y que está incluso en el arcano número 6 del tarot de Marsella, ¿no? La idea del sujeto dividido entre dos opciones, ¿no? Entre dos tipos de mujer, ¿vale? La idea de las dos mujeres, ¿no? Que también de alguna manera es la amante y la madre, pero también es lo que hablamos siempre, el arquetipo afrodítico y el arquetipo demétrico, ¿no? Un poco esa idea de las dos, y de las dos dimensiones siempre de las que siempre hablamos, ¿no? De la virgen pagana, tónica, y la virgen cristiana, urania, aunque esto es más complejo de esto, ¿no? Pero, y luego lo encontramos en clásicos de la programación mental, como son El Mago de Oz, donde en uno de los episodios Alicia le han dicho que tiene que seguir el camino de baldosas amarillas, ¿no? Es decir, la esclava sexual, la modelo presidencial, tiene que hacer lo que le dicen que tiene que hacer, tiene que seguir el camino de baldosas amarillas, y de pronto se encuentra con una encrucijada en la que no sabe qué hacer, y aparece por allí el espantapájaros y le dice es por aquí, y luego le dice no, es por aquí, y luego finalmente le dice no, es por aquí y por aquí, ¿no? Es decir, de alguna manera esto lo que nos está diciendo es cómo programan a los y a las MK Ultra, ¿no? Que básicamente se trata de que en el momento que tienen una disyuntiva, que se les presenta una disyuntiva y que tienen que elegir entre dos o más alternativas, la idea es que ahí se bloquea esa decisión a no ser que llegue una señal exterior, una orden exterior de quien sea, en general de su controlador, pero en su defecto va a ser
de un agente, de una llamada de teléfono, de cualquier tipo de un signo, de disparadores que están en los medios de comunicación, que están en los logos del McDonald's, de no sé qué, en una letra de una canción. Es decir, siempre que el esclavo mental se encuentra ante una duda, ante una disyuntiva de qué hacer, que es algo tan humano, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata, de que al final robotizar una conducta, un comportamiento y llevarlo a un comportamiento establecido, que es, bueno, la misión que se le asigna a estos esclavos, ¿no? Entonces, justamente el espantapájaros indicando las dos direcciones es esa idea de la confusión, de que tienes que esperar la señal de alguien que te tiene que decir lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo te está bloqueando, ¿no? Te está bloqueando, te está dejando en blanco, y acto seguido te va finalmente, o esa persona o otra persona, o ese signo o otro signo, te va a decir a dónde ir, ¿no? Y lo que es más importante de todo, que esto lo hemos visto, bueno, en realidad lo voy a publicar en un vídeo posterior a este, que será el cuarto vídeo de la serie que he hecho sobre Bryce Taylor. Hemos visto cómo Henry Kissinger vincula la programación mental. Henry Kissinger, el gran maestro de la programación mental, según Bryce Taylor, vincula la programación mental al trauma en su límite abuso ritual satánico, ¿no? Y aquí es muy importante porque vemos cómo la encrucijada no solo es una encrucijada, digamos, de un camino, digamos, peatonal por el que andas y en el que tienes que elegir dos caminos, sino es directamente una encrucijada en la que te puedes cruzar con trenes y te pueden pillar. ¿Entendéis? Es decir, se ve de manera muy clara cómo han buscado, en este caso de esta Frezania Thompson, que por cierto es un nombre bastante extraño. Yo no he encontrado ningún nombre parecido, ninguna Frezania. Yo creo que es un nombre inventado, ¿no? Y ahora vamos a ver que también el free de libertad está también vinculado a todo lo que decimos. Entonces, no parece una casualidad que hayan elegido la encrucijada de trenes, que, como digo, una de las claves para entender lo que está aquí en juego es esa idea de vincular el trauma a la decisión que tiene que tomar el esclavo mental en una disyuntiva, en una encrucijada, ¿vale? Entonces, justamente aquí nos muestran a una esclava sexual, bueno, una esclava, vamos a decir una esclava MKUltra, que parece que ella misma es una MKUltra, pero sobre todo se busca la identificación de otros MKUltra con ella. La colocan de negro, esa idea de la culpa también, esa idea de la identificación de la culpa, del culpable también se identifica con el culpable, no el negro con el negro, porque hay toda una idea de culpabilización de estos esclavos MKUltra para precisamente hacer de ellos sujetos más sumisos, ¿no? Y entonces, justo aquí vemos cómo además precisamente nos dicen que, porque es posible que ni siquiera sea verdad, que se hayan inventado parte de la historia, ¿no? Pero nos dicen que ha sido atropellada por el tren. Entonces, justamente es el disparador para MKUltras, ¿no? Encrucijada, situación traumática, ¿no? Por haber elegido mal o por justamente en la encrucijada, mira lo que ha pasado. Mira lo que me va a pasar a mí si no elijo y si no obedezco en este punto en que tengo dos opciones, incluso una de ellas liberarme de la esclavitud y desprogramarme, ¿no? Como han hecho Bryce Taylor, Casey O'Brien, etc. Ahí se produce el trauma, que es justamente el que engancha al esclavo, porque le produce una especie como de conmutación de su frente consciente a su alter inconsciente, ¿no? El trauma, pumba, dispara y te manda al alter inconsciente, ¿no? Y por lo tanto robotiza tu actitud, que es la del esclavo, la del alter esclavizado que han programado previamente, ¿no? Entonces, esta es un poco la mecánica que tenemos aquí, ¿no? Y además lo volvemos a encontrar luego, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, vuelve a aparecer el tema, en este caso con el gato risón, que vuelve a señalar a los dos lados, ¿no? Como hacía el espantapájaros en El Mago de Oz, y de hecho lo hace varias veces en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? También aparece de alguna manera la idea del camino de baldosas amarillas, con una especie de camino que aparece en el bosque, que lleva hacia la oscuridad del bosque, ¿no? Que esto tiene también un trasfondo satánico importante, ¿no?
la idea de obedecer y llevar al esclavo al ritual, ¿no? Robotizado, hipnotizado, a menudo también drogado, ¿no? Para participar en un ritual de sexo y sangre en la oscuridad del bosque. También utilizan la oscuridad en sí como un disparador, la oscuridad y la palabra oscuridad, ¿no? Dark, ¿no? Nos dice también Bryce Taylor. Entonces, también lo vemos aquí, y cómo llega el perro escoba, borra parte del camino y la deja bloqueada, ¿no? Han cortado los dos trozos del camino y la encontramos bloqueada, ¿no? En definitiva, es un poco la misma idea que vemos con el camino de baldosas amarillas y con la encrucijada. Bueno, luego vemos esto en muchos más sitios, ¿no? Por ejemplo, en el logo de McDonald's, la lógica es muy parecida, ¿no? Además de la idea de la autopista hacia el cielo, ¿no? También está un poco la idea del somewhere over the rainbow, ¿no? La idea de en algún lugar sobre el arco iris, ¿no? Del tema también de Alicia y luego muy versionado, ¿no? Eso está en el logo de McDonald's, y también está la idea de la disyuntiva, la idea son dos puertas, ¿no? ¿Por dónde entro? ¿Por la de la derecha o por la de la izquierda, ¿no? Es decir, es también una encrucijada. Fijaros que tenemos al mismo tiempo la idea de la trascendencia, de la subida como el arco iris, de la subida arriba, es decir, de la generación del alter trascendente que vuela, que levita, y por otro lado la idea de la disyuntiva, ¿no? Y las dos a la vez, por lo tanto, es la disociación, ¿no? La entrada en alter esclavo, en alter disociado, que ha sido producido por esa disyuntiva que me bloquea el acceso y que no me permite entrar de manera, digamos, consciente, ¿no? Sino solo obedeciendo, ¿no? Y además en el McDonald's es interesantísimo cómo la misma mecánica en el fondo es la que está presente en el control de masas, ¿no? Es decir, la idea de llegar a un sitio y creerte que te van a dar la comida que pone en la foto y entrar en una especie como de trance hipnótico en el que la hamburguesa está buena, la carne está jugosa, es gorda, es sangrienta, toda la verdura está fresca, toda esa imagen, toda esa idea idílica que nos muestra la fotografía, que nos muestra el anuncio, es una especie como de control mental en el que uno entra en el McDonald's y se olvida de la realidad que está viviendo y se mete en una especie como de fantasía de que lo que se está comiendo está buenísimo porque es lo que le dice la publicidad, ¿no? Fijaros que en el fondo la mecánica es la misma como a dos escalas, ¿no? Con programados duros y con programados blandos, pero la mecánica es la misma, ¿no? Y luego, pues también en Elton John, por ejemplo, tenemos el tema Goodbye Yellow Brick Road, ¿no? que vuelve a utilizar este tema, ¿no? También encontramos los tatuajes, ¿no? Con esta Frezania Thompson, que también son indicios de que estamos ante una operación psicológica, ¿no? Hay otro tema muy interesante, y es que nos dicen que está embarazada, ¿no? Y además nos dan algunas de esas claves de números y tal que nos hacen pensar. Nos dicen que poco antes de morir había hablado con su novio y le había dicho que estaba embarazada, ¿no? Y además que en 2 semanas iba a cumplir 20 años, ¿no? 2, otra vez el 2, la disyuntiva, el 11. Son todos temas como muy de programación mental y por otro lado códigos que entre iniciados les permiten comprenderse y saber que están trabajando con rituales, que están tomándole el pelo al profano, y a nosotros investigadores nos permiten también comprender que lo están haciendo, ¿no? Aparecen fotos también con el 11, incluso con un brazo arriba, un brazo abajo, Baphomet, en fin, son referencias que se suman, ¿no? Como más indicios a la cuestión, ¿no? Pero sobre todo uno de los temas aquí muy interesantes es que nos dicen, como digo, que estaba embarazada, ¿no? También. Es decir, que no solo ha muerto ella, en teoría, supuestamente, sino que también lo habría hecho, lógicamente, su feto, ¿no? Yo creo que esto, aparte de que tiene un trasfondo satánico evidente, ¿no? Siempre que estemos ante el tema de la maternidad, de los fetos, de los sacrificios, etc., hay un trasfondo satánico evidente, ¿no? Pero además yo creo que de alguna manera nos habla de que estamos ante una operación también psicológica
no solo de cara a esos esclavos duros, esos MK ultra duros, como yo los llamo, sino también en general al conjunto de la población, ¿no? A los programados blandos, ¿no? Y en concreto a mujeres, ¿no? Que sabemos que son el objetivo, la víctima fundamental de este transhumanismo, satanismo que hoy padecemos, ¿no? Es decir, esa idea de subliminalmente meter en el subconsciente sobre todo de mujeres muy jóvenes, porque esto, como decimos, está hecho, ella nos dice que tiene 19 años, que quiere ser modelo, que ha terminado el instituto, es decir, toda esa idea que lo hemos visto también en Diana Kerr, ¿no? Toda esa idea de la identificación de jóvenes que están en ese entorno de edad y sobre todo de mujeres con ella, con la víctima, es decir, esa identificación de la que hablamos siempre entre los seres profanos y los seres sagrados, semisagrados, ¿no? Las víctimas sacrificiales o víctimas hierogámicas, y aquí vemos muy claro cómo nos están transmitiendo a esas mujeres que se identifican con esta víctima esa idea de la amenaza al feto, ¿no? Del peligro de muerte de la embarazada, ¿no? y del embarazo, ¿no? Se entiende esta lógica, ¿no? Entonces, de hecho yo creo que algo de eso hay o podría haber con el tema de Beyoncé, que me huele muy raro, ¿no? El tema de Beyoncé me huele muy raro, ¿no? Y a lo mejor vemos algo, ¿no? Algo extraño, ¿no? Porque como ya dije en otro vídeo, en otro artículo, yo creo que en el embarazo previo de Beyoncé, los dos previos y uno de los niños que murió, creo que había algo también de esto, ¿no? Y además hay cierta similitud, ¿no? Con esta Frezania, ¿no? También Entonces, yo creo que ya hay muchos indicios de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero nos lo confirma de manera muy evidente Cathy O'Brien, ¿no? La ex MK Ultra Monarch, que escribe su libro Transformation of America, en el que nos habla justamente de que a ella la programaban con temas de trenes, ¿no? y con temas de vías de tren. Perdón. Nos dice que su padre, abusador, controlador, la programaba, la hacía que se leyera un clásico de la literatura juvenil estadounidense, que es The Boxcar Children, ¿no? Los chicos del vagón de carga, desde los años 20. Y que ha seguido versionándose, etcétera, ¿no? Entonces está aquí la idea del vagón de tren, ¿no? Del vagón de carga, todo esto, ¿no? Y luego nos dice que también utilizaban otro tema de programación, ¿no? Que es el Freedom Train, que es un famoso tema también de Harry Tubman, de la idea de la libertad de los esclavos negros en América y todo esto, ¿no? Entonces, vinculado aquí además a la raza negra, o sea que no parece una casualidad el tren, la mujer negra, el tren de la libertad, el Freedom Train, y que ya se llame Free también, que empiece por Fre, ¿no? También parece que nos habla de una vinculación de toda esta idea, ¿no? Y de que están utilizando estos temas en programación, ¿no? Y Cathy O'Brien nos sigue hablando del tema de la programación a través de los trenes con muchos ejemplos más, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que utilizaban otro tema de un cantante de country y agente de la CIA, Merle Haggard, ¿no? El tema es Here Comes the Freedom Train, aquí llega el tren de la libertad, ¿no? También haciendo alusión al tren de la libertad, u otros trenes famosos, ¿no? Otras canciones basadas en trenes famosos, como otro tema clásico, el Orange Blossom Special, ¿no? Algo así como el especial del naranjo en flor, que también era un tren muy famoso de principios de siglo, los años 30, del que se hizo luego una versión, etcétera, ¿no? Y además el tren de la libertad era un proyecto de la CIA y de la DIA que utilizaba esclavos Monarch, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos hace pensar que efectivamente es una operación psicológica y que la están utilizando, como digo, para programar a esclavos de MK Ultra
y en general a la población, ¿no?